Buenos días, les voy a hablar sobre la unidad 3 de la materia mecánica de suelos aplicada. Mi nombre es Selena Mendoza Santos. Y dice, capacidad de carga 3.1, teorías de capacidad de carga. 3.2, interacción suelo-estructura. 3.3, cálculo de capacidad en cimentaciones superficiales. 3.4, cálculo de capacidad de lamentaciones profundas. 3.5, software de aplicación. Capacidad de carga. La capacidad de carga última se define como el esfuerzo que se aplica a un suelo mediante una cimentación para producir una falla de subsuelo por resistencia al esfuerzo cortante, para asegurar que este mecanismo de fallas no presente. Se trabaja con el siguiente factor de seguridad. Las teorías de capacitación de carga. Uno de los primeros esfuerzos para adoptar la mecánica de suelos son los resultados de la mecánica del suelo del medio continuo en la teoría de Terzaghi. A partir de esta generación, otras teorías como la teoría de Terzaghi fue fundada en el año 1943. Fue el primero en presentar una teoría para evaluar la capacidad última de carga de cimentaciones superficiales, la cual dice que una cimentación es superficial si profunda de la cimentación es menor que igual al ancho de la misma. Sin embargo, los investigadores posteriores se han sumergido que una cimentación es igual de 3 o 4 veces al ancho de la cimentación, que se puede definir como cimentaciones superficiales. Esta teoría cubre el caso más general que se aplica a mecánica de suelos, que ha sido transparencia que hay un cálculo de capacidad de carga en las cimentaciones poco profunda cuya es la resistencia del corte, donde T es igual a C más 0.g en la fórmula, donde el ángulo de la fricción, T es el esfuerzo cortante, C es la cosión del terreno en cimentación, TG tangente del ángulo. Se supone una carga de tipo repartido uniformemente lineal zapata continua. Se parecía la resistencia al corte del suelo situada sobre la profundidad de función de F, al que se considera como una sobrecarga actuando sobre la fundación. La fórmula Q es igual a la carga, Y es igual al peso específico de F, profundidad del desplazante. Aquí se puede mostrar en la imagen donde nos está explicando en un ejercicio las simulaciones de cada uno, ¿no? Se propone un mecanismo de falla para una zapata continua uniformemente cargada, y el sector de falla se divide en 3 zonas: 1, 2 y 3 zonas. La zona 1 es una cuña que actúa como si fuese la parte de la zapata estando activo, y sus límites forman ángulos de 45 con una horizontal. 2. Es una cuña de corte radial, dado a que los espirales luminápticas como un centro de A, la frontera AD forma el ángulo de 45 grados con la horizontal. La zona 3 es en donde desarrollan las superficiales deslizamientos correspondientes al estado pasivo Rankine, pues sus límites forman ángulos de 45 grados. Con una hipótesis de capacidad de carga resulta que QC es igual a C.NC más QNQ más un medio igual BN.E. Esa sería la ecuación general de la capacidad de carga. Donde QC la carga de la falla, N, C, NO y NY factores de capacidad de carga, la Q sobre la carga efectiva, B el ancho de la zapata. Estos factores adicionales son funciones del ángulo de fricción interna. Confesión está regulada con la condición del suelo, como la sobrecarga, como el sobrepeso de las zonas. La teoría de Pram fue desarrollada en el año 1920 por la falla generalizada en la teoría del equilibrio.
plástico para determinar la capacidad de carga a falla de áreas cargadas en forma de continuo, teoría desarrollada como materiales de cocción y ángulo de fricción interna, teoría de Mohr-Coulomb, pero sin masa. Aquí se muestra en la imagen cómo está desarrollada esa teoría, ¿no?, para resolver el ejercicio 1. La fricción, zona 1. La fricción, la adherencia provocada por la revolución de base del suelo, genera una cuña rígida que actúa como parte del elemento estructural. Zona 2. Zona plastificada, corte radial, planos radiales de falla, parte curva de espiral. Zona 3. Zona plastificada empujada hacia arriba por el empuje pasivo provocado por la zona 2. Todos los planos de falla están a 45 grados de los planos principales. En 1921 fue la capacidad de carga que Q con corte, donde N es el coeficiente de empuje pasivo de Rankine. La teoría de Hill. En la figura se muestra el mecanismo de falla propuesto por Hill, en las que las regiones A, G, C y A, D, F son los esfuerzos constantes. En la región AFG es el esfuerzo radial. Otro tanto puede describirse que las zonas cinemáticas en el lado derecho de la figura son los esfuerzos de estas regiones. Son los mismos que se presentan en las correspondientes del mecanismo de Bernard, pero las velocidades de desplazamiento son diferentes. Aquí está muy claramente la figura donde se están repartiendo los puntos. Suponiendo que también el elemento rígido depende con una velocidad unitaria, puede demostrarse por la membrana ACG debe desplazarse de CG analógicamente. Los puntos de la región AFD se mueven como a la misma velocidad en la dirección FD. La zona radial se mueve en todos sus puntos con la misma velocidad tangente a los círculos de desplazamiento. Con una base de su mecanismo de falla, pudo también calcular la presión límite que el elemento rígido puede en el mismo valor que proporciona la solución de Prandtl. La teoría de Schönborn propone adoptar por la capacidad de carga de los suelos puramente cohesivos una expresión de forma totalmente análoga de Terzaghi, según la cual QC es igual a CN C más Y de F. Interacción del suelo o estructura. Estimización de desplazamientos en el sitio de la estructura ejecuta la frase más importante del diseño de la misma. Las estructuras se diseñan con metodologías que asumen un comportamiento estructural independientemente del suelo. De igual forma, las inclinaciones se diseñan con metodologías que asumen un comportamiento independiente de la estructura superior y desplazamientos únicamente cuantificado. La baja de cargas hacia dicha cimentación en la interfase de la estructura de cimentación y el suelo se originan desplazamientos debido a las cargas que transmite la cimentación, dado lugar a desplazamientos totales y diferenciales. 3.3. Cálculo de capacidad de cimentaciones superficiales. Para cimientos superficiales, siempre que el terreno horizontal y luego se introducen, entre otros factores de corresponsión, por la inclinación del terreno que se encuentran fuera de la carga. En el presente artículo se presentan las ecuaciones simplificadas y gráficos para los factores de capacidad, por tanto para el terreno extremo inclinado. Con un ejemplo se comparten los resultados obtenidos en estos factores con los valores resultantes de aplicación de factores de corrección y métodos gráficos. El problema de capacidad de portantes cimientos superficiales se relaciona con la teoría de plasticidad desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, Prandtl en 1923 y Reis en 1924, Terzaghi en 1943, Bridge en 1950, Melford 1953, Vici 1975, suponiendo siempre el terreno de apoyo simétrico horizontal y extensión lateral de infinita.
La ecuación de capacidad portante está dada por la resistencia de Moore-Coulomb por EC n más Q más n más Q más 1 medio y BNG, al cual Q es la capacidad del cimiento, la C es la corrección efectiva, la Q sobrecarga extrema, Y el peso unitario del suelo externo, DF altura del suelo extremo y peso unitario del suelo bajo la cimentación, B el ancho del cimiento, NC, NQN los factores de capacidad portante de su función, el ángulo de la fricción interna del suelo portante. La relación con los diferentes factores de N se puede decir que la solución es la capacidad última realmente correspondiente al segundo teorema de la teoría de plasticidad, que evalúa el límite superior de la carga de colapso del cuerpo corresponde a un campo sistemáticamente posible, por Drew Prech en 1952. Con la teoría de plasticidad se tiene para solución de los factores QN y NC es un material sin peso, la cual depende del ángulo de la cuña central ACD con la horizontal de cuya forma se dio por primera vez por Portal. 3.4 la capacidad de carga en cimentaciones profundas, que es la función y uso de los pilotes, transferir la carga a través de los estrados blandos, repartir la carga de fricción lateral, tomar carga de tracción y fricción negativa, proporcionar anclaje y carga horizontal, evitar la sofocación, proteger cimentaciones por excavaciones futuras, cimentaciones en los suelos expansivos y colapso, proteger estructuras marinas, soportar muros de contención y compactar el suelo. Aquí se muestran unas figuras sobre los pilotes cuando está incluyendo el suelo blando, la roca, suelo blando, la excavación futura y el suelo expansivo sobre la estrante. Capacidad de carga última de un pilote en el suelo cohesivo, capacidad de última de un pilote del suelo lambda, capacidad de carga upswing de un pilote, fricción negativa y capacidad de carga de grupos de pilotes. Resistencia por fricción lateral, donde AS es igual al área superficial lateral importada del pilote. C es igual a la resistencia cortante no drenada por medio de la arcilla a lo largo de los lados del pilote. A es igual a la adcisión. Resistencia por punta, donde C es igual a la resistencia cortante inalterada del pilote. A igual al área de la base del pilote. N, factor de capacidad de carga, generalmente se toman. 3.5 software de aplicación. Geo es producido por Finem, según la menciona, cerca de 1500 empresas profesionales usan tecnología, entre ellos URUP. Recuerdo bien mega empresa porque se ganó el B con el metro que tuvimos los Juegos Olímpicos. Se le ha descargado la versión demo, más de 8 MB y tiene con todas las funcionalidades, excepto guardar e imprimir proyectos, pero no tiene limitaciones de análisis ni de entrada de datos. El diseño de interfaz es bastante limpio, manteniendo en plan derecho casi todo lo que se necesita dentro de una rutina. En educación, la variedad de idiomas se amplía por supuesto a español, incluyendo el capítulo en video, tutoriales y manuales y complementos en el español. Aquí está el software donde podemos diseñar.